Un pobre carpintero creó una obra maestra de madera en vivo. Su pasado conmovió a toda la audiencia. El sol apenas asomaba sobre los cerros de Guadalajara cuando Martín Delgado abrió los ojos en el pequeño cuarto que compartía con otros dos trabajadores en una vecindad de la colonia Oblatos. A sus 42 años, sus manos mostraban las cicatrices de 22 años trabajando la madera. Callos profundos en las palmas, una uña del pulgar derecho que nunca volvió a crecer bien después de un accidente con una sierra, y dedos que se movían con la precisión de un cirujano cuando tocaban cualquier superficie de madera. Martín se levantó en silencio para no despertar a sus compañeros de cuarto. Se lavó la cara con el agua fría del lavabo compartido del pasillo y revisó su mochila donde llevaba las herramientas básicas que había logrado salvar cuando la carpintería donde trabajaba había cerrado 6 meses atrás. No eran muchas. Un formón de media pulgada que había sido de su abuelo, una escuadra pequeña pero perfectamente calibrada, papel de lija de diferentes granos que compraba cuando podía, y un cepillo manual que mantenía afilado religiosamente cada semana. Esa mañana tenía que presentarse en el Parque Morelos, donde se estaba organizando una feria artesanal que incluiría demostraciones de oficios tradicionales, y había conseguido que lo dejaran participar con la esperanza de que alguien viera su trabajo y le ofreciera algo, lo que fuera, para poder seguir adelante. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Martín caminaba por la calzada Independencia con su mochila al hombro, observando cómo la ciudad despertaba. Vendedores ambulantes abrían sus puestos, el olor del café y los tamales llenaba el aire, y la gente se apresuraba hacia sus trabajos. Él también se apresuraba, pero hacia una oportunidad incierta. La feria artesanal era un evento que organizaba el gobierno municipal cada año para promover los oficios tradicionales. Y este año habían decidido incluir demostraciones en vivo donde los artesanos mostrarían sus habilidades frente al público. Martín se había enterado por casualidad cuando vio un cartel pegado en la pared de una tienda de materiales de construcción, y aunque no tenía muchas esperanzas, sabía que no podía desperdiciar ninguna oportunidad. El organizador del evento, un funcionario municipal de unos 35 años llamado Roberto Guzmán, recibió a Martín con una mezcla de profesionalismo y cierta condescendencia. ¿Usted es el carpintero que llamó la semana pasada?, preguntó, mirando una lista en su tableta electrónica. Sí, señor, Martín Delgado, para servirle. Bueno, llegó temprano, eso es bueno. Mire, le voy a ser honesto. Tenemos 12 artesanos confirmados y solo preparamos 11 espacios. Pensamos que alguien no iba a llegar, pero todos están aquí. Sin embargo, como usted ya vino hasta acá, le vamos a buscar un lugarcito, aunque va a ser en una esquina no tan visible. Martín aceptó sin protestar. Una esquina no tan visible era mejor que nada. Roberto lo llevó a un espacio pequeño al final de una hilera de carpas, cerca de los baños portátiles y lejos de la entrada principal, donde estaría la mayor circulación de gente. Aquí tiene una mesa, una silla y conexión eléctrica por si necesita. La demostración empieza a las 10 de la mañana. Tiene que trabajar en algo que el público pueda ver y que no tome más de 3 horas. ¿Entendido? Entendido, señor. Muchas gracias por la oportunidad. Una vez solo, Martín inspeccionó su espacio de trabajo. La mesa era de metal plegable, inestable pero funcional. No tenía maquinaria eléctrica que conectar, solo sus herramientas manuales. Del pequeño presupuesto que le quedaba de sus últimos trabajos ocasionales, había comprado un pedazo de madera de cedro rojo de aproximadamente 30 por 40 centímetros, no muy grueso, pero de calidad decente.
No sabía exactamente qué iba a crear con él, pero confiaba en que sus manos encontrarían el camino una vez que comenzara a trabajar. A las 9:30 de la mañana, el parque comenzó a llenarse de visitantes. Familias con niños, estudiantes de escuelas de arte, turistas curiosos, todos caminaban entre las carpas admirando el trabajo de los alfareros, tejedores, herreros y otros artesanos. En su esquina apartada, Martín veía pasar a la gente sin que muchos se detuvieran. Los visitantes preferían los espacios más cercanos a la entrada, donde había artesanos con talleres establecidos que traían piezas ya terminadas y vistosas para exhibir. A las 10 en punto, un locutor anunció por los altavoces que comenzaban las demostraciones en vivo. En cada carpa, los artesanos empezaron a mostrar sus procesos de trabajo. Martín colocó su pieza de cedro sobre la mesa, sacó sus herramientas y comenzó a examinar la madera con cuidado. Pasó sus manos por toda la superficie, sintiendo la textura, identificando la dirección de las vetas, buscando nudos o imperfecciones que pudieran afectar su trabajo. Esta conexión inicial con el material era algo que su abuelo le había enseñado. Antes de cortar, tienes que conocer la madera, mijo. Cada tabla tiene su personalidad, y si no la respetas, te va a pelear todo el camino. Decidió crear una caja con tapa deslizante, algo tradicional, pero que requería precisión absoluta para que todas las piezas encajaran perfectamente sin adhesivos ni clavos, solo con ensambles de cola de Milano que él cortaría a mano. Era un proyecto ambicioso para hacer en 3 horas con herramientas manuales básicas, pero Martín sabía que si quería llamar la atención de alguien, tenía que demostrar habilidad real, no trucos o atajos. Comenzó marcando las medidas con un lápiz y su escuadra. Cada línea era trazada con cuidado absoluto, verificando 2 y 3 veces antes de estar satisfecho. Los pocos visitantes que pasaban por su área lo veían trabajar con esa meticulosidad y seguían de largo, probablemente pensando que era demasiado lento o aburrido comparado con otros artesanos que usaban tornos eléctricos o sierras ruidosas que atraían más atención. Entre el público que deambulaba por la feria ese día había un hombre de unos 60 años, vestido con ropa casual pero de calidad notable, pantalón de lino color beige, camisa guayabera blanca impecablemente planchada y zapatos de cuero que claramente no eran de producción masiva. Se llamaba Eduardo Salazar, y aunque pocos lo sabían, era el dueño de Maderas Selectas Salazar, una empresa familiar que llevaba 3 generaciones fabricando muebles de alta gama y exportando a todo México y Estados Unidos. Eduardo había construido el imperio desde abajo después de heredar un taller modesto de su padre, y ahora, a sus 63 años, con sus 3 hijos ya manejando la mayor parte de las operaciones, dedicaba su tiempo a buscar talento genuino, esa clase de artesanos que estaban desapareciendo en una era de producción masiva y muebles desechables. Eduardo caminaba lentamente entre las carpas, observando con ojo crítico el trabajo de cada artesano. Había visto alfareros competentes, tejedoras habilidosas, un herrero que hacía trabajo decorativo interesante, pero nada que realmente capturara su atención como verdadero maestro artesano. Estaba a punto de retirarse cuando, casi por casualidad, llegó hasta la esquina apartada donde Martín trabajaba en completo silencio y concentración. Lo primero que notó Eduardo fue la manera como Martín sostenía el formón. No era el agarre descuidado de un aficionado, sino el control firme pero relajado de alguien que había usado esa herramienta miles de veces. Martín estaba cortando las ranuras para los ensambles de cola de Milano y cada golpe del formón era preciso, controlado, retirando exactamente la cantidad de madera necesaria. No había prisa, no había nerviosismo, solo movimientos seguros y deliberados.
Eduardo se detuvo a observar sin decir nada. En sus años buscando talento, había aprendido que los verdaderos maestros artesanos se reconocían no por lo que decían, sino por cómo trabajaban cuando pensaban que nadie los estaba viendo. Y este carpintero solitario, en la esquina olvidada de la feria, trabajaba con un nivel de precisión y cuidado que Eduardo no había visto en mucho tiempo. Martín estaba tan concentrado en su trabajo que no se dio cuenta inmediatamente de que tenía un observador. Acababa de terminar el primer ensamble de cola de Milano y estaba verificando el ajuste cuando escuchó una voz detrás de él. «Disculpe, ¿hace cuánto tiempo que trabaja la madera?» Martín se sobresaltó ligeramente y volteó para encontrarse con un señor mayor de aspecto distinguido que lo observaba con genuino interés. «Buenos días, señor. 22 años desde que tenía 20. Mi abuelo era carpintero y me enseñó desde niño, pero profesionalmente empecé a los 20. Eduardo se acercó más a la mesa para examinar el trabajo de cerca. «¿Puedo?», preguntó, señalando la pieza de madera. «Por supuesto, señor». Eduardo tomó la pieza y la examinó con ojo de experto. El ensamble de cola de Milano que Martín acababa de terminar era impecable. Los ángulos eran perfectos, la profundidad exacta, y cuando probó el ajuste, las piezas encajaban con esa resistencia justa que indicaba precisión milimétrica. «Esto está muy bien hecho». «¿Todo a mano?» «Sí, señor, solo tengo herramientas manuales». «¿Y por qué está en este rincón apartado?» «Los organizadores deberían tener su demostración en un lugar más visible». Martín sonrió con cierta tristeza. «Llegué tarde a la inscripción, señor. Me dieron el espacio que quedaba disponible, pero no me quejo, al menos me dejaron participar». Eduardo asintió, entendiendo inmediatamente la situación. Conocía bien cómo funcionaban estos eventos. Los artesanos con nombre establecido y talleres reconocidos conseguían los mejores espacios, mientras que los talentos individuales, sin recursos ni conexiones, quedaban relegados a las esquinas. «¿Qué está haciendo?», preguntó Eduardo, aunque ya lo sabía perfectamente. «Una caja con tapa deslizante, señor. Ensambles de cola de Milano en las esquinas, sin clavos ni pegamento, solo ajuste perfecto. La tapa va a deslizarse en unas guías que voy a tallar en los laterales internos». Eduardo quedó impresionado. Ese tipo de trabajo requería no solo habilidad técnica excepcional, sino paciencia y confianza absoluta en las propias capacidades. Un error de 1 milímetro y todo el proyecto se arruinaría. «¿Le importa si me quedo a ver cómo trabaja?» «No, señor, para nada, aunque le advierto que va a ser lento. Este tipo de trabajo no se puede apresurar. Precisamente por eso quiero verlo. En mi experiencia, las cosas que vale la pena hacer raramente se pueden apresurar». Durante la siguiente hora, Eduardo observó fascinado cómo Martín trabajaba. Cada paso era ejecutado con precisión metodológica. Marcar, verificar, cortar, verificar de nuevo, ajustar. No había movimientos desperdiciados, no había prisa nerviosa. Martín trabajaba con la calma de alguien que confiaba completamente en su proceso. Mientras trabajaba, Eduardo comenzó a hacer preguntas. ¿Dónde aprendió a hacer ensambles tan precisos? «Mi abuelo, señor. Él decía que un carpintero que depende de clavos y pegamento para mantener sus muebles unidos es un carpintero que no confía en su propio trabajo. Los ensambles bien hechos duran para siempre». Su abuelo tenía razón. Esa es una filosofía que se está perdiendo. ¿Y dónde trabaja actualmente? Martín se quedó callado por un momento, concentrándose en un corte particularmente delicado antes de responder. «Actualmente no tengo trabajo fijo, señor. La carpintería donde trabajaba cerró hace 6 meses. El dueño no pudo competir con los muebles de importación baratos. Desde entonces hago trabajos ocasionales, reparaciones, lo que salga».
Eduardo no mostró sorpresa ni lástima, solo asintió con comprensión. Es el problema de toda la industria. La gente quiere muebles baratos que duran 5 años en lugar de muebles bien hechos que duran 50. Pero siempre hay un mercado para la calidad verdadera, aunque sea más pequeño. Así es, señor. El problema es encontrarlo. Para este punto, algunos otros visitantes habían notado que el señor distinguido llevaba más de 1 hora observando al carpintero solitario, y comenzaron a acercarse con curiosidad. Pronto, el espacio apartado de Martín tenía más espectadores que muchas de las carpas mejor ubicadas. La gente observaba hipnotizada la precisión con que trabajaba, la manera como cada pieza iba tomando forma gradualmente bajo sus manos. Un joven que parecía estudiante de diseño se acercó con su teléfono. «¿Puedo grabar esto para mi clase? Nunca había visto hacer ensambles de cola de Milano a mano». Martín asintió sin dejar de trabajar. «Claro, no hay problema». El joven comenzó a grabar y a hacer preguntas. «¿Por qué no usa pegamento? ¿No sería más fácil y más rápido?» Eduardo, que seguía observando, respondió antes que Martín. «Más fácil sí, mejor no. Un ensamble bien hecho es más fuerte que cualquier pegamento y dura indefinidamente. El pegamento se debilita con el tiempo y los cambios de temperatura. Un buen ensamble nunca falla». El estudiante pareció impresionado de que el señor mayor supiera tanto. «¿Usted también es carpintero?» Eduardo sonrió enigmáticamente. «Digamos que conozco algo del oficio». Martín, concentrado en su trabajo, no prestó mucha atención a ese intercambio. Estaba en la parte más delicada del proceso, tallar las guías internas, donde la tapa se deslizaría. Estas guías tenían que ser perfectamente paralelas y de profundidad exacta, o la tapa se atascaría o quedaría demasiado floja. Usando solo su formón y paciencia infinita, Martín fue retirando virutas microscópicas de madera, probando el ajuste cada pocos minutos. Eduardo observaba este proceso con una mezcla de admiración y nostalgia. Le recordaba a su propio padre, que trabajaba con ese mismo nivel de meticulosidad, y a los viejos maestros carpinteros que habían construido la reputación de su empresa hace décadas. Esos maestros ya casi no existían, reemplazados por operarios de máquinas CNC que simplemente presionaban botones para que las computadoras hicieran el trabajo. Las máquinas eran eficientes y precisas, pero les faltaba el alma que un artesano ponía en cada pieza. Cuando Martín finalmente terminó las guías y deslizó la tapa de prueba, el ajuste fue perfecto. La tapa se deslizaba suavemente, sin resistencia pero sin holgura, con ese sonido satisfactorio que solo producen las maderas perfectamente ajustadas. Los espectadores que se habían reunido aplaudieron espontáneamente. Martín sonrió tímidamente, claramente no acostumbrado a esa atención. Faltaba todavía el lijado final y el acabado, pero lo esencial del proyecto estaba completo. Eduardo se acercó a Martín y le extendió una tarjeta de presentación. «Señor Delgado, me gustaría hablar con usted cuando termine aquí. ¿Tendría tiempo esta tarde?» Martín tomó la tarjeta y leyó: «Eduardo Salazar, director general, Maderas Selectas Salazar». Su corazón comenzó a latir más rápido. Conocía esa empresa. Era una de las más prestigiosas en todo Jalisco. «Por supuesto, señor Salazar. Termino aquí como a las 2 de la tarde». «Perfecto. Hay una cafetería a 2 cuadras de aquí, La Taza Humeante. ¿Nos vemos ahí a las 2:30? Ahí estaré, señor». Eduardo se retiró dejando a Martín en un estado de incredulidad contenida. No quería ilusionarse demasiado, pero era imposible no sentir una chispa de esperanza. Pasó las siguientes horas terminando su caja, lijándola hasta que la superficie quedó como seda, aplicando un aceite natural que realzó las vetas del cedro. El resultado final era una pieza hermosa en su simplicidad,
el tipo de trabajo que demostraba maestría sin necesidad de ornamentos excesivos. Cuando la feria cerró a las 2 de la tarde, varios visitantes se acercaron preguntando si la caja estaba a la venta. Martín la había hecho sin intención de venderla, simplemente como demostración, pero terminó vendiéndola por 800 pesos a una señora que dijo que sería el regalo perfecto para su esposo. Esos 800 pesos representaban más dinero del que había ganado en toda la semana anterior. A las 2:30 en punto, Martín entró a la taza humeante con su mochila de herramientas y vio a Eduardo sentado en una mesa del fondo tomando un café americano. Eduardo le hizo señas para que se acercara. Puntual, me gusta eso. Siéntese, por favor. ¿Quiere un café? ¿Algo de comer? Martín, que solo había desayunado un pan dulce esa mañana, aceptó agradecido. Ordenaron café y unos molletes. Señor Delgado, voy a ser directo con usted porque no me gusta perder el tiempo ni hacérselo perder a otros. Lo que vi esta mañana es exactamente lo que he estado buscando durante años. Un carpintero con habilidad técnica excepcional y, más importante, con la actitud correcta hacia el oficio. ¿Sabe cuál es el problema más grande en mi industria ahora? ¿La competencia de los muebles importados baratos? Adivinó Martín. Eso es un síntoma, no la causa. La causa real es que estamos perdiendo a los maestros carpinteros. La gente ya no quiere aprender el oficio de verdad. Quieren cursos rápidos de 6 meses donde les enseñan a usar máquinas, pero no entienden la madera, no respetan el material, no tienen orgullo en su trabajo. Producen muebles suficientemente buenos, pero suficientemente bueno no es suficiente cuando tu empresa lleva 3 generaciones construyendo reputación basada en excelencia. Martín escuchaba con atención mientras comía su mollete, tratando de no mostrar demasiado la emoción que sentía. Mi empresa tiene 5 talleres en Jalisco. Empleamos a 120 carpinteros, pero de esos 120, solo unos 15 son verdaderos maestros del oficio. Los demás son operarios competentes, hacen su trabajo bien, pero no tienen esa chispa especial. Y esos 15 maestros se están jubilando. 3 se van el año que viene, 2 más en 2 años. Necesito sangre nueva con talento viejo, si eso tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, señor Salazar. Usted mencionó que no tiene trabajo fijo actualmente. ¿Estaría interesado en hacer una prueba en mi taller principal? No le puedo prometer nada todavía, pero si su trabajo en condiciones reales es tan bueno como lo que vi esta mañana, creo que podríamos tener una conversación seria sobre oportunidades. Martín sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Señor Salazar, yo estaría más que dispuesto. Pero debo ser honesto con usted. No tengo estudios formales, no tengo certificados técnicos, solo tengo experiencia práctica. Si eso es un problema... Eduardo levantó la mano para interrumpirlo. Los mejores carpinteros que he conocido en mi vida nunca pisaron una escuela técnica. Aprendieron como usted, de maestros que les enseñaron el oficio de verdad. Los papeles no me interesan. Me interesa lo que sus manos pueden hacer. Entonces, cuente conmigo, señor. ¿Cuándo quiere que me presente? El lunes a las 8 de la mañana. Esta es la dirección del taller principal. Está en Tlaquepaque. Eduardo escribió la dirección en una servilleta y se la entregó. Pregunte por Miguel Ángel Ruiz. Es mi maestro carpintero principal. Le voy a avisar que va a llegar. Él va a diseñar la prueba. Le advierto que no será fácil. No esperaría que lo fuera, señor. Se despidieron con un apretón de manos firme. Martín salió de la cafetería y caminó por las calles de Guadalajara en un estado de euforia contenida. No quería celebrar antes de tiempo, pero por primera vez en 6 meses sentía que había una luz al final del túnel. Esa noche, en su cuarto compartido de la vecindad,
Sacó sus herramientas y comenzó a revisarlas una por una, limpiándolas, afilándolas, preparándolas para el lunes. Sus compañeros de cuarto le preguntaron qué pasaba, y cuando les contó, celebraron con él compartiendo una caguama de cerveza que uno de ellos había guardado para una ocasión especial. El fin de semana fue el más largo de la vida de Martín. El sábado y domingo los pasó nervioso, repasando mentalmente técnicas, imaginando qué tipo de prueba le pondrían, tratando de estar preparado para cualquier cosa. El domingo por la noche apenas pudo dormir. Se levantó a las 5 de la mañana del lunes, se bañó en el lavabo compartido, se puso su ropa de trabajo más limpia y salió con tiempo de sobra para llegar temprano a Tlaquepaque. El taller de maderas selectas Salazar ocupaba un edificio industrial grande en una zona de fábricas y bodegas. Cuando Martín llegó a las 7:40 de la mañana, vio un letrero enorme con el logo de la empresa y sintió una mezcla de orgullo anticipado y nerviosismo. En la recepción, una señorita joven le indicó que Miguel Ángel Ruiz lo esperaba en el taller número 2. Miguel Ángel Ruiz resultó ser un hombre de unos 55 años, calvo, con brazos gruesos y manos enormes marcadas por décadas de carpintería. Tenía cara de pocos amigos y una expresión escéptica cuando vio llegar a Martín. ¿Usted es el que el señor Salazar mandó? Sí, señor, Martín Delgado. Bueno, el jefe me dijo que le vio hacer una cajita en la feria y que quedó muy impresionado. A mí las cajitas no me impresionan. Aquí hacemos muebles de verdad, piezas grandes, complejas, así que le voy a poner una prueba real. Miguel Ángel llevó a Martín a una sección del taller donde había varias estaciones de trabajo. Le mostró los planos de una silla de comedor estilo colonial mexicano, con respaldo alto y asiento tapizado. Esta silla es uno de nuestros diseños clásicos. Se ve sencilla, pero es engañosa. Las patas traseras están inclinadas, el respaldo tiene curva y todos los ensambles tienen que ser perfectos porque la silla tiene que soportar el peso de una persona grande sin crujir ni moverse. Tiene hasta las 5 de la tarde para hacer una. Si queda bien, hablamos. Si queda mal, no hay problema, pero no hay segunda oportunidad. Martín examinó los planos con cuidado. Era efectivamente un diseño complejo que requería precisión en múltiples ángulos. ¿Puedo usar las máquinas del taller? Puede usar todo lo que necesite, pero le advierto que el ensamblaje final tiene que ser a mano. Las máquinas cortan, pero las manos ensamblan. Entendido. Le asignaron una estación con todas las herramientas necesarias: sierra de mesa, taladro de banco, lijadoras, prensas y un arsenal completo de herramientas manuales. También le dieron la madera ya cortada en las dimensiones aproximadas que necesitaría. Martín organizó su espacio de trabajo metódicamente. Estudió los planos hasta memorizarlos y comenzó. Miguel Ángel se retiró diciendo que volvería a verificar su progreso más tarde. Los otros carpinteros del taller observaban discretamente al nuevo que estaba siendo probado. Todos habían pasado por pruebas similares y sabían lo difícil que era hacer esa silla correctamente. Más de un candidato había fracasado en el intento. Martín comenzó con las patas traseras, que eran las más complejas por su inclinación. Midió, marcó y cortó los ángulos con extremo cuidado. Cada corte lo verificaba 2 veces antes de considerarlo aceptable. Los carpinteros veteranos notaron inmediatamente su metodología: nunca apresurarse, siempre verificar, confiar en las medidas, pero confirmar con los ojos y las manos. La mañana pasó volando. A mediodía, Martín había completado los cortes de todas las piezas principales y había comenzado con los ensambles. Aquí era donde la prueba se ponía realmente difícil. Los ensambles de mortaja y espiga tenían que ser perfectos en ángulos que no eran perpendiculares.
lo cual requería un nivel de precisión que muy pocos carpinteros dominaban. Miguel Ángel regresó a las 2 de la tarde para verificar el progreso. Encontró a Martín trabajando en los ensambles con una concentración absoluta. Las piezas estaban todas cortadas y los primeros ensambles ya estaban hechos. Miguel Ángel tomó una de las uniones terminadas y la examinó con ojo crítico. El ajuste era perfecto, la espiga entraba en la mortaja con resistencia justa, sin gaps visibles. Fue todo lo que dijo antes de retirarse nuevamente. Por la tarde, Martín estaba ensamblando la estructura completa de la silla. Utilizó prensas para mantener todo en posición mientras el pegamento secaba, verificando constantemente que todos los ángulos fueran exactos y que la estructura estuviera perfectamente escuadrada a pesar de las inclinaciones diseñadas. Los otros carpinteros se acercaban ocasionalmente para observar, murmurando entre ellos, con lo que parecía ser aprobación cautelosa. A las 4:30 de la tarde, la silla estaba ensamblada y Martín estaba haciendo el lijado final. A las 5:10, aplicó el último toque de aceite para resaltar la veta de la madera. A las 5 en punto, cuando Miguel Ángel regresó con Eduardo Salazar para la inspección final, la silla estaba terminada y perfecta. Eduardo y Miguel Ángel examinaron la silla desde todos los ángulos. La probaron aplicando peso, verificaron cada ensamble, buscaron cualquier defecto o imperfección. Después de varios minutos de inspección silenciosa, Miguel Ángel finalmente habló. «Jefe, está bien hecha. Los ensambles son sólidos, los ángulos son exactos y el acabado es limpio. Yo la aprobaría para enviar a un cliente». Eduardo sonrió y miró a Martín. Miguel Ángel es un hombre de pocas palabras y altos estándares. Que él diga que está bien hecha significa que está excelente. Se volteó hacia su maestro carpintero. «Miguel, ¿qué piensas? ¿Podemos usarlo?» Miguel Ángel, que claramente había comenzado el día escéptico, ahora miraba a Martín con algo parecido al respeto. «Sí, jefe, este muchacho sabe trabajar, tiene buena mano y mejor actitud». Eduardo extendió su mano a Martín. «Señor Delgado, me gustaría ofrecerle una posición en nuestro taller. Empezaría como carpintero de nivel 3, que es donde colocamos a los que tienen experiencia significativa, pero necesitan familiarizarse con nuestros procesos y estándares específicos. El salario es de 18,000 pesos mensuales para empezar, con evaluaciones cada 3 meses que pueden resultar en aumentos basados en desempeño. También tenemos prestaciones completas, IMSS, aguinaldo, vacaciones. ¿Le interesa?» Martín sintió que las piernas casi le fallaban. 18,000 pesos era más del doble de lo que ganaba en su trabajo anterior. «Señor Salazar, yo...» «Sí, definitivamente me interesa. Gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. No me agradezca todavía. El trabajo aquí es exigente y los estándares son altos. Lo estoy contratando porque creo que tiene el talento y la actitud, pero tendrá que demostrarlo consistentemente. ¿Puede empezar mañana?» «Puedo empezar ahora mismo si quiere, señor». Eduardo se rió. «Mañana está bien. Preséntese a las 7 de la mañana con Miguel Ángel. Él va a ser su supervisor directo durante los primeros 3 meses». Esa noche, Martín llegó a su cuarto compartido con una sonrisa que no podía borrar. Sus compañeros celebraron con él, felices por su suerte, pero también con cierta tristeza, porque sabían que pronto se iría de la vecindad. Martín les aseguró que los visitaría regularmente y que si alguno necesitaba ayuda, solo tenía que buscar. Los primeros meses de Martín en Maderas Selectas Salazar fueron un periodo de aprendizaje intenso. Aunque su habilidad técnica era excepcional, había mucho que aprender sobre los procesos específicos de la empresa,
los estándares de calidad extremadamente altos y la coordinación con otros carpinteros en proyectos grandes. Miguel Ángel resultó ser un maestro exigente pero justo, que corregía errores sin humillar y reconocía el buen trabajo sin excesiva efusión. El primer proyecto grande al que Martín fue asignado fue un comedor completo para un cliente corporativo, mesa para 12 personas, aparador y vitrina. El equipo de trabajo incluía a 4 carpinteros además de Martín, todos con años de experiencia en la empresa. Inicialmente había cierto escepticismo hacia el nuevo, el protegido del jefe, como algunos lo llamaban en voz baja, pero esa actitud cambió rápidamente cuando vieron la calidad de su trabajo. Martín fue asignado a hacer las puertas del aparador, un trabajo que requería precisión absoluta, porque las puertas tenían que colgar perfectamente derechas y cerrar sin gaps visibles. Las puertas que Martín construyó fueron tan perfectas que Miguel Ángel las usó como ejemplo para entrenar a un carpintero nuevo que había llegado la semana siguiente. Así se hacen las puertas en esta empresa, les decía, mostrando el trabajo de Martín. Después de 3 meses, tal como Eduardo había prometido, Martín tuvo su primera evaluación. Miguel Ángel y Eduardo se reunieron con él en una oficina pequeña del taller. «Martín», comenzó Eduardo, «Miguel Ángel me reporta que tu trabajo ha sido consistentemente excepcional. No solo cumples con los estándares, frecuentemente los excedes. Varios clientes han comentado específicamente sobre la calidad de las piezas en las que trabajaste». «Gracias, señor. Solo trato de hacer mi mejor esfuerzo». «Es más que eso», intervino Miguel Ángel. «He visto muchos carpinteros buenos en 30 años aquí. Tú eres diferente, tienes ese algo extra que no se puede enseñar. Por eso le recomendé al jefe que te subamos a nivel 5, saltándote el nivel 4 completamente. Es poco común, pero no sin precedente». Nivel 5 significa 25.000 mensuales y acceso a proyectos especiales, explicó Eduardo. También significa más responsabilidad. ¿Te sientes listo? Martín no lo dudó. «Sí, señor. Haré mi mejor esfuerzo para no decepcionar». Los siguientes meses vieron a Martín involucrado en proyectos cada vez más complejos y prestigiosos. Mesas de comedor para residencias de lujo, bibliotecas completas para oficinas corporativas, muebles personalizados para hoteles 5 estrellas. Cada proyecto era una oportunidad para demostrar su maestría, y cada vez Martín entregaba trabajo que superaba expectativas. Un año después de haber empezado en la empresa, Eduardo llamó a Martín a su oficina principal, no la del taller, sino la oficina corporativa en una zona empresarial de Guadalajara. Cuando Martín llegó, encontró una oficina espaciosa con vista a la ciudad, paredes decoradas con fotografías de proyectos históricos de la empresa y estantes llenos de muestras de maderas exóticas. «Siéntate, Martín. Quiero hablar contigo sobre el futuro». Eduardo se reclinó en su silla ejecutiva. «¿Sabes cuál es el problema que me ha estado quitando el sueño últimamente? Es el mismo problema que tenía hace un año cuando te encontré en esa feria. La falta de maestros carpinteros verdaderos. Miguel Ángel se jubila en 2 años. Ricardo Vázquez, nuestro otro maestro principal, se jubila en 3. Necesito gente que no solo sepa hacer el trabajo, sino que pueda enseñar a otros, que pueda mantener los estándares, que pueda eventualmente dirigir equipos y hasta talleres completos. Creo que tú tienes ese potencial. Por eso quiero proponerte algo diferente. Quiero que empieces a tomar responsabilidades de supervisor, no inmediatamente, pero gradualmente durante el próximo año. Miguel Ángel va a comenzar a transferirte sus conocimientos de gestión, cómo planificar proyectos, cómo coordinar equipos, cómo interactuar con clientes, cómo resolver problemas de producción. Va a ser mucho trabajo adicional, pero también mucha oportunidad de crecimiento.
Martín escuchaba con atención, sintiendo el peso y el honor de lo que Eduardo le estaba proponiendo. Señor Salazar, yo agradezco enormemente su confianza, pero debo ser honesto, yo sé trabajar la madera, pero no sé si sé cómo manejar gente. Nadie sabe cómo manejar gente hasta que lo hace. Pero tienes algo más importante que conocimiento técnico de gestión. Tienes respeto por el oficio y respeto por la gente que lo practica. Eso es lo que hace a los buenos líderes. Lo demás se aprende. Durante el siguiente año, Martín dividió su tiempo entre seguir haciendo trabajo de carpintería y comenzar a tomar responsabilidades de supervisión bajo la mentoría de Miguel Ángel. Aprendió a leer presupuestos, a planificar cronogramas de producción, a negociar con proveedores de madera, a presentar proyectos a clientes. Fue un año de aprendizaje intenso que frecuentemente lo dejaba exhausto, pero también profundamente satisfecho. También durante ese año, Martín se mudó de la vecindad de Noblatos a un departamento pequeño pero cómodo en una colonia de clase media. Por primera vez en su vida adulta tenía un espacio completamente propio. Pero no olvidó de dónde venía. Cada 2 semanas visitaba su antigua vecindad, compartía comida con sus antiguos compañeros de cuarto y siempre estaba atento a carpinteros talentosos que pudieran necesitar oportunidad. Fue en una de esas visitas que conoció a Javier, un carpintero de 32 años que acababa de perder su trabajo cuando la pequeña mueblería donde trabajaba había sido clausurada por problemas fiscales. Javier tenía esposa y 2 hijos pequeños que mantener, y la desesperación era evidente en su rostro. Martín conversó con él, le hizo algunas preguntas técnicas sobre carpintería y quedó impresionado por su conocimiento y su actitud. Javier, si te interesa, puedo recomendarte para una prueba en la empresa donde trabajo. No te puedo prometer nada, pero al menos tendrías una oportunidad. Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas de alivio y esperanza. Señor Martín, yo estaría más que agradecido. Deme la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. Al día siguiente, Martín habló con Miguel Ángel y Eduardo sobre Javier. Es el segundo carpintero que me recomiendas en 6 meses, comentó Eduardo. ¿Estás seguro de tu juicio? No puedo estar completamente seguro sin verlo trabajar, señor, pero mi intuición dice que vale la pena darle oportunidad. Javier pasó la prueba brillantemente y fue contratado como carpintero nivel 2. 3 meses después, Martín recomendó a otro carpintero, una mujer de 38 años, llamada Patricia, que había aprendido el oficio de su padre y era excepcionalmente hábil con trabajos de incrustación. Patricia también fue contratada y rápidamente se convirtió en una adición valiosa al equipo. Eduardo observaba esta dinámica con satisfacción. No solo había encontrado un carpintero excepcional en Martín, había encontrado a alguien que entendía la importancia de crear oportunidades para otros. «Estás construyendo tu propio equipo», le comentó un día. «Gente que te debe su oportunidad y que, por lo tanto, va a ser leal no solo a la empresa, sino a ti personalmente. Eso es liderazgo real». 2 años después del día que Martín había hecho aquella demostración en la feria del Parque Morelos, Eduardo organizó una reunión especial en la oficina corporativa. Convocó a todos los supervisores y maestros carpinteros de los 5 talleres de la empresa. Martín fue invitado también, aunque no estaba seguro de por qué. Eduardo comenzó la reunión con un anuncio que sorprendió a todos. Como saben, Miguel Ángel se jubila el mes que viene después de 32 años de servicio excepcional en esta empresa. Su retiro deja vacante la posición de maestro carpintero principal del Taller 2, que es nuestro taller más grande y el que maneja nuestros proyectos más prestigiosos. Después de mucha consideración y consultas con Miguel Ángel, he decidido promover a Martín Delgado a esa posición. Hubo murmullos de sorpresa en la sala.
Martín, que solo llevaba 2 años en la empresa, estaba siendo promovido por encima de carpinteros con 10 o 15 años de antigüedad. Pero Eduardo continuó. Sé que algunos pueden pensar que 2 años no es suficiente experiencia en la empresa para una posición así, y normalmente estarían en lo correcto. Pero Martín no es un caso normal. En 2 años ha demostrado no solo habilidad técnica excepcional, sino la capacidad de liderar, de enseñar y de mantener los estándares de excelencia que definen a esta empresa. Más importante, ha demostrado buen juicio para identificar y recomendar talento, algo que es igual de valioso que la habilidad técnica personal. Miguel Ángel, que estaba sentado al frente, asintió con aprobación. Yo respaldo completamente esta decisión. Martín está listo. No va a ser fácil, pero está listo. Después de la reunión, varios de los carpinteros veteranos se acercaron a felicitar a Martín, aunque algunos lo hicieron con evidente reserva. Martín entendía su escepticismo y sabía que tendría que ganarse su respeto con hechos, no con palabras. La transición no fue fácil. Ser responsable de un taller completo con 30 carpinteros, múltiples proyectos simultáneos, presupuestos, cronogramas y clientes exigentes era completamente diferente a trabajar con las manos. Martín se encontró pasando menos tiempo en el taller y más tiempo en oficinas, reuniones y llamadas telefónicas. Al principio, esto lo frustraba profundamente. Extrañaba el olor de la madera fresca, la satisfacción de crear algo con sus propias manos, pero gradualmente fue encontrando una satisfacción diferente, la satisfacción de ver a su equipo crecer y prosperar, de resolver problemas complejos de logística y planificación, de negociar con clientes difíciles y convertirlos en clientes satisfechos. Y siempre, siempre, manteniendo los estándares de calidad que habían sido el sello distintivo de su propia carrera. Uno de los primeros proyectos grandes bajo el liderazgo de Martín fue un contrato para amueblar completamente un hotel boutique de lujo en Puerto Vallarta. Era un proyecto masivo, 60 habitaciones, cada una con cama, armario, escritorio y mesa de noche, más todos los muebles de las áreas comunes. El presupuesto era de varios millones de pesos y el cronograma era apretado. Muchos en la empresa dudaban que se pudiera completar a tiempo manteniendo la calidad esperada. Martín organizó el proyecto con precisión militar. Dividió al equipo en células especializadas, cada una responsable de tipos específicos de muebles. Implementó controles de calidad en múltiples etapas y, crucial, mantuvo la moral alta trabajando hombro a hombro con su equipo cuando era necesario, especialmente en los momentos más estresantes. El proyecto se completó 3 días antes del plazo, con 0 defectos reportados por el cliente. El dueño del hotel quedó tan impresionado que inmediatamente encargó muebles similares para otros 2 hoteles que estaba construyendo en Cancún y Los Cabos. El éxito del proyecto de Puerto Vallarta catapultó la reputación de Martín dentro de la empresa y de toda la industria. Comenzaron a llegar más contratos grandes, clientes que específicamente pedían que sus proyectos fueran manejados por el taller del maestro Delgado. Las ventas del taller 2 se incrementaron en un 50% en un año. Eduardo, ahora acercándose a sus 70 años y pensando seriamente en reducir su carga de trabajo, observaba el ascenso de Martín con satisfacción profunda. No solo había encontrado un carpintero excepcional, había encontrado a alguien que podría eventualmente dirigir toda la empresa. Pero eso era para el futuro. Por ahora, era suficiente ver cómo Martín transformaba no solo su propia vida, sino las vidas de las personas en su equipo. 3 años después del día en la feria, Martín recibió una llamada inesperada. Era Roberto Guzmán,
el funcionario municipal que lo había recibido con cierta condescendencia en aquella feria del Parque Morelos. Señor Delgado, no sé si se acuerda de mí. Soy Roberto Guzmán, del Departamento de Cultura del municipio. Estamos organizando la feria artesanal de este año y nos gustaría invitarlo como juez del concurso de carpintería. Después de su demostración memorable hace 3 años, pensamos que sería perfecto para el papel. Martín sonrió al teléfono recordando ese día. Claro que me acuerdo, señor Guzmán. Y sí, con mucho gusto participaría como juez. El día de la feria, Martín llegó al Parque Morelos vestido con ropa casual pero profesional. Esta vez no llegaba con una mochila de herramientas buscando una oportunidad. Llegaba como el maestro carpintero principal de una de las empresas más prestigiosas de Jalisco, invitado como experto y juez. Mientras caminaba entre las carpas evaluando el trabajo de los artesanos participantes, Martín se detuvo en una esquina apartada donde un carpintero joven, de quizás 25 años, trabajaba en silencio y con concentración absoluta en un pequeño cofre de madera. La escena le resultó dolorosamente familiar. El espacio marginado, la ropa humilde pero limpia, las herramientas viejas pero bien mantenidas y, sobre todo, esa concentración total que habla de alguien que sabe que esta podría ser su única oportunidad de ser visto. Martín se detuvo a observar. El joven estaba haciendo ensambles de cola de Milano a mano, exactamente como Martín había hecho 3 años atrás. La técnica era buena, aunque le faltaba refinamiento. Pero había algo en su manera de trabajar, esa combinación de paciencia y determinación que le recordó a sí mismo. ¿Hace cuánto que trabajas la madera?, preguntó Martín. El joven levantó la vista, claramente sorprendido de que alguien se detuviera en su esquina. 6 años, señor. Aprendí de mi tío, que es carpintero. ¿Y dónde trabajas actualmente? El joven bajó la vista con tristeza evidente. No tengo trabajo fijo, señor. Hago reparaciones, trabajos pequeños, lo que salga. Martín asintió con comprensión. Conocía esa historia porque era su propia historia. ¿Cómo te llamas? Felipe Carmona, para servirle. Felipe, termina tu proyecto. Cuando acabes, búscame. Quiero hablar contigo sobre una posibilidad. 3 horas después, cuando la feria terminó, Felipe buscó a Martín nerviosamente. Martín lo llevó aparte y le dio su tarjeta de presentación. Felipe, me gustó tu trabajo. Tiene potencial. Si te interesa, puedes presentarte el lunes a esta dirección. Es el taller donde trabajo. Te van a hacer una prueba práctica y si la pasas, hay posibilidad de trabajo estable. No te puedo prometer nada todavía, pero al menos tendrías una oportunidad. Felipe tomó la tarjeta con manos temblorosas. Señor Delgado, Muchas gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Sí lo sé, Felipe. Créeme que sí lo sé. El lunes, Felipe se presentó en el taller y pasó su prueba de manera satisfactoria. Fue contratado como carpintero nivel 1, el nivel inicial, pero con un salario estable y oportunidad de crecer. Martín lo tomó bajo su ala personal, no tratándolo diferente a los demás, pero asegurándose de que tuviera las oportunidades de aprendizaje necesarias. 6 meses después, Felipe estaba prosperando. Su habilidad técnica había mejorado dramáticamente bajo la mentoría de carpinteros experimentados, y su actitud de trabajo duro y agradecimiento genuino lo había convertido en uno de los favoritos del equipo. Un día, mientras trabajaban juntos en un proyecto, Felipe le dijo a Martín: «Maestro, usted cambió mi vida completamente. No sé cómo voy a poder pagarle algún día». Martín dejó de lijar la superficie en la que trabajaba y miró a Felipe con seriedad. «No me tienes que pagar nada a mí, Felipe. Cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como se paga. Así es como funciona esto». Eran las mismas palabras
que le habría gustado escuchar hace años, las mismas palabras que ahora trataba de vivir. 5 años después del día que había hecho su demostración en el Parque Morelos, Martín estaba en la oficina de Eduardo revisando los números del último trimestre cuando Eduardo cerró su laptop y lo miró con esa sonrisa misteriosa que Martín había aprendido a reconocer como preludio de algo importante. Martín, quiero hablar contigo sobre el futuro de esta empresa. Durante los últimos 2 años, mis hijos y yo hemos estado discutiendo la sucesión. Como sabes, mis 3 hijos trabajan en la empresa en diferentes capacidades. Roberto maneja las finanzas, Carmen está a cargo de ventas y marketing, y Javier dirige la planta de Monterrey. Son todos muy competentes en sus áreas, pero ninguno de ellos es carpintero. Ninguno entiende realmente el corazón de lo que hacemos. He decidido reestructurar la empresa de una manera que refleje esta realidad. Voy a crear un sistema de codirección. Roberto será el director general administrativo, manejando finanzas y operaciones corporativas. Y tú serás el director general de producción y calidad, responsable de todos los talleres, todos los maestros carpinteros y mantener los estándares que han hecho famosa a esta empresa por 3 generaciones. Martín se quedó sin palabras. De carpintero desempleado en una feria a codirector de una empresa de 100 millones de pesos anuales en 5 años. Era un salto que parecía imposible. Don Eduardo, yo no sé si estoy listo para esa responsabilidad. Nunca vamos a estar completamente listos para los desafíos más grandes. Pero creo en ti, Martín, y más importante, creo en lo que representas. El compromiso con la excelencia, el respeto por el oficio y la generosidad de crear oportunidades para otros. Esos son los valores que quiero preservar en esta empresa cuando yo ya no esté. La transición tomó varios meses, pero eventualmente Martín asumió su nueva posición con toda la responsabilidad que implicaba. Ya no trabajaba directamente con madera en el día a día, pero su presencia se sentía en cada taller, en cada estándar de calidad, en cada decisión sobre contratación y entrenamiento. Y nunca olvidó la importancia de buscar y crear oportunidades para carpinteros talentosos que solo necesitaban una oportunidad. En los años siguientes, bajo el liderazgo conjunto de Roberto y Martín, Maderas Selectas Salazar creció hasta convertirse en la empresa de muebles finos más respetada en todo México. Abrieron 3 talleres nuevos, expandieron a exportación regular a Estados Unidos y Canadá y ganaron múltiples premios de diseño y calidad. Pero para Martín, el verdadero éxito se medía diferente. Se medía en las 32 personas que había recomendado y ayudado a conseguir trabajo en los últimos años, no solo en su empresa, sino en toda la industria. Se medía en los estándares de capacitación que había implementado, que estaban creando una nueva generación de maestros carpinteros cuando todos pensaban que el oficio se estaba muriendo. Se medía en las cartas de agradecimiento que recibía de familias cuyos hijos o padres o hermanos habían encontrado estabilidad y dignidad a través del trabajo que él había ayudado a conseguir. Una tarde de viernes, 7 años después de aquel día en el Parque Morelos, Martín estaba caminando por su antigua colonia de Oblatos cuando vio a un carpintero mayor, de quizás 50 años, sentado en una banca con una expresión de cansancio y derrota. A su lado tenía una caja de herramientas gastada. Martín se detuvo. «Buenas tardes, maestro. ¿Busca trabajo?» El carpintero lo miró con ojos cansados. «Buenas tardes, joven. Sí, pero está difícil. Ya estoy muy viejo, dicen». «¿Cómo se llama?» «Sergio Delgado, para servirle». Martín sintió que el corazón se le detenía. Ese era el apellido de su familia. ¿Delgado? ¿De casualidad tuvo familia en Guadalajara? El hombre lo miró más atentamente. «Sí,
Tuve un sobrino que se dedicaba a la carpintería, pero perdimos contacto hace muchos años. Se llamaba Martín. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Martín. Tío Sergio, soy yo, soy Martín. El reencuentro fue emotivo. Tío Sergio le contó a Martín que había estado buscándolo durante años, pero después de múltiples cambios de dirección y teléfonos había perdido su rastro. Sobrino, me dijeron que te iba bien, pero nunca imaginé. Tío, todo lo que soy se lo debo a lo que usted y el abuelo me enseñaron, los valores, las técnicas, el respeto por el oficio. Martín llevó a su tío a conocer el taller principal de maderas selectas Salazar. Sergio no podía creer que su sobrino fuera codirector de una empresa de ese tamaño. Pero sobrino, ¿cómo llegaste tan lejos? Con los valores que ustedes me enseñaron, tío, y con mucha suerte de encontrar gente buena en el camino que me dio oportunidades. Le ofreció trabajo a su tío en la empresa, pero Sergio, con la sabiduría de sus años, declinó gentilmente. Sobrino, ya cumplí mi tiempo, ahora mi trabajo es estar orgulloso de ti. En lugar de trabajo, Martín se aseguró de que su tío tuviera todo lo que necesitaba para una jubilación digna, incluyendo ayuda para pagar su renta y gastos médicos. La historia de Martín Delgado se convirtió en inspiración en la industria de la carpintería mexicana. No solo por su éxito profesional, sino por cómo había mantenido sus valores y había multiplicado las oportunidades que él mismo había recibido. En los años siguientes, docenas de carpinteros talentosos encontraron oportunidades gracias a las estructuras y la cultura que Martín había ayudado a crear. Y cada vez que Martín veía a un carpintero joven o viejo trabajando en una esquina esperando una oportunidad, recordaba ese día en el Parque Morelos, cuando Eduardo Salazar se detuvo a observarlo trabajar. Recordaba la ansiedad, la esperanza, la desesperación contenida, y siempre se detenía, siempre preguntaba, siempre buscaba la manera de ayudar si la persona mostraba talento y actitud. Porque al final, como le había enseñado su abuelo y como él ahora enseñaba a otros, la verdadera madera de un carpintero no se mide solo por lo que puede crear con sus manos, sino por cuántas vidas puede ayudar a construir en el camino. Y esa, pensaba Martín cada vez que veía a uno de sus carpinteros prosperar, era la obra maestra más importante que cualquier artesano podía crear.